Esta semana oraba al Señor y le rogaba que me regalara un título, que me diera un título para esta serie que quiero hacer acerca de la hombría. Y el Señor me regaló un título y va a ser para esta serie maravillosa para los hombres. Hombría a la semejanza de Cristo. Necesitamos ser hombres como Cristo, necesitamos cada día manifestar el carácter de Cristo en esta generación que estamos viviendo. Y en esta generación que nos ha permitido el Señor estar, nos hace falta ser como Cristo cada día, en especial este servidor. Y yo rogaba al Señor que me regalara un título. Entonces la serie va a ser Hombría a la semejanza de Cristo. Y hoy nos corresponde Josué 1:6, que dice: esfuérzate y sé valiente. Hombres valientes como Cristo es el título de la enseñanza hoy. Necesitamos hombres valientes, ser hombres valientes como Cristo. La vida cristiana está llena de desafíos cada día, llena de circunstancias, llena de situaciones que nos llevan a tomar diariamente decisiones. Como hombres debemos tomar diariamente decisiones. Y solo hay dos formas de afrontarlas: valientemente, como nos manda la Escritura, o cobardemente. Yo puedo salir corriendo y no hacerlo. Por lo tanto, sería un cobarde. El temor y el miedo es lo contrario a la valentía. Pero el texto dice: esfuérzate y sé valiente. Primero quiero definir qué es la valentía. La valentía es la cualidad mental, espiritual y emocional que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida, con audacia, calma y firmeza. Entonces el temor o el miedo es lo contrario: no ir a afrontar, o no querer afrontar, o no poder afrontar. Inclusive el miedo nos puede paralizar, nos puede estancar y no cumplir los propósitos del Señor. Pero si nosotros miramos bíblicamente, cuando, cuando hablamos de valentía, Dios es la razón para ser valientes. Y siempre vemos en la Biblia, cuando Dios nos habla de ser valientes, se manifiesta el carácter de nuestro Dios. Por ejemplo, Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, ¿qué vemos cuando exige valentía? Vemos que se manifiesta el carácter de Dios. Dice Isaías 41:14: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. No temas, que yo soy tu socorro. Entonces, cuando hablamos de valentía bíblicamente, podemos ver que Dios nos dice: no temas, se esfuercen, y Él va a manifestar su carácter. Entonces, en cierta manera podemos ver que Dios nos pide que seamos valientes, tal vez por lo que lo seamos, porque muchas veces no lo somos, sino porque Él nos va a proteger, Él nos va a guiar, y por eso tenemos que tener valentía y confiar en Él. Ese es nuestro Dios. Entonces, hombres valientes como Cristo, dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, en primer lugar, quiero que miremos valientes para liderar. Noten que el versículo dice: esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás. O sea, Dios nos dice: tú repartirás. Tú guiarás. Tú vas a hacer. Tú estarás al frente, en pocas palabras. Tú repartirás, tú guiarás. Entonces, aquí podemos ver que Dios nos llama a esforzarnos y a ser valientes porque Él es el que nos llama, porque Él nos ha comisionado. Él nos ha dado una labor: esfuérzate y sé valiente para repartir, para hacer. Y esta palabra liderar no es solamente ir al frente, también tiene que ver con cuidar y con guiar. Entonces, un líder es aquel que cuida, que guía y que está pendiente.
Y Dios nos llama a eso. ¿Y qué nos pide el Señor? Que nos esforcemos y que seamos valientes. Porque Él es el que nos ha comisionado. Él nos ha dado una labor. ¿Cómo? De padres, de esposos, de pastor, de diácono. Y Dios nos llama a esforzarnos. Pero a ser valientes como Cristo. Así como Cristo fue comisionado y fue enviado. Él fue a la cruz. Fue valiente. Él fue un hombre. Él fue Dios hecho hombre que enfrentó a Satanás ante la tentación. Después del desierto, Él enfrentó a Satanás valientemente. No se acobardó ante lo que tenía enfrente. No se asustó. Y aún iba a la cruz valientemente. Él no se asustó. Y solo pensemos en un momento en su misión, porque a eso venía, a morir por nosotros los pecadores. Pero solo pensemos en un momento a Jesús sudando gotas de sangre. Solo imagínense un hombre que suda gotas de sangre, la presión tan grande que tenía, la situación tan grande que era estar bajo la ira de Dios. Pero él valientemente fue a la cruz. Valientemente murió por nosotros. No se acobardó. Asumió, obedeció a lo que Dios lo había enviado. Ese es nuestro Señor. Y Él nos manda a ser valientes. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha comisionado. Él nos da ese valor para hacerlo. Como padres, como esposo. Y Dios nos manda a liderar a nuestro hogar. Noten lo que dice. Y tú repartirás a este pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? Dios te ha dado una labor, te ha dado un llamado para que guíes a tu pueblo, para que lideres a tu pueblo. Y solamente te pide, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente en lo que Dios te ha comisionado con tus hijos. ¿Para repartir qué? Por heredad. ¿Cuál es la heredad que nosotros debemos dar como padres? A Cristo. Porque si no es Cristo, no es nada. Hemos perdido todo. Es el reino, es la tierra prometida. Y debemos ser líderes en llevar a nuestros hijos a Cristo, cuidar que vayan a Cristo, en guiarlos a que vayan a Cristo. Esa es la heredad que podemos dejarle a nuestros hijos. En diciembre yo pude ir a mi tierra y mi padre hace 3 años murió. Era una finca y yo fui y no hay nada, hermano. Eso parecía una selva. A mí me dio esa tristeza, nostalgia. Si esa es la heredad, se perdió en un momento. Pero nosotros podemos dar una heredad a nuestros hijos que es Cristo, el reino de Dios, que ellos puedan caminar hacia la tierra prometida. Es la eternidad. Y Dios nos ha llamado a esa labor, hermanos, como padre, como esposo, como pastor, que caminen hacia la tierra prometida, hacia la eternidad, en Cristo, hermanos. Pueden ser arquitectos, ingenieros, pero si no está Cristo, hemos fallado. Podemos dejarle carros, casa, beca, pero si no es Cristo, hemos fallado. Cristo es la heredad que ellos necesitan. Y noten que dicen, versículo 7, esfuérzate, sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley. ¿Qué nos manda el Señor? A ser valientes para liderar conforme a la palabra de Dios, con cuidar. Noten que aquí ya está entre liderazgo y cuidar. De hacer conforme a la palabra de Dios. Solo eso nos manda el Señor o nos pide el Señor. Que seamos valientes para liderar, para cuidar a este pueblo, para entregar la heredad que es Cristo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Conforme está escrito, no más. Valientes como Cristo, valientes para liderar. En el segundo punto quiero que miremos que valientes para no apartarnos. ¿Por qué? Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Noten que ya va 2.
y nunca se apartará. Entonces, valientes para no apartarnos. Y yo pensaba en ese apartarnos y me habla de fidelidad, de ser fiel a la palabra del Señor, de ser fiel a sus mandamientos, de ser fiel a lo que Dios ha establecido en su palabra. Nos manda a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Porque también anterior dice, no te apartes ni a ella ni a diestra ni a siniestra. Y esa debe ser nuestra valentía en esos tiempos que vivimos. Porque es lo que dice la palabra de Dios. El mundo puede decir lo que quiera. El mundo dice que no es así, que esto es un libro no sé qué, que es antiguo, que no vale nada. No. Para un hombre valiente está la palabra de Dios. Y un hombre valiente no se quiere apartar ni a derecha ni a izquierda. No se quiere apartar para ningún lado. Porque la Biblia dice, no te apartes ni de ella ni a diestra ni a siniestra. Hace unos días estaba mirando la entrevista de un pastor que me gusta escucharlo mucho. Y le preguntaba, pastor, ¿cuál es su método, para que su ministerio haya crecido? ¿Cuál es denos ¿qué hizo? Porque muchos piensan que podemos inventarnos cosas, que podemos hacer proyectos, qué sé yo, pero son proyectos humanos, no sé, se inventan tantas cosas, cosas carnales, y este pastor contestó, dijo, nada, ser fiel a la palabra del Señor, no más, ser obediente a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos va a prosperar, porque Dios es el que nos está por decirlo así, con nosotros y detrás de nosotros. Él solamente nos manda a que no nos apartemos, sino que estemos en el libro de día y de noche. Que seamos fieles a la palabra de Dios. Y necesitamos valentía en estos tiempos para ser fiel a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere seducir, el mundo nos quiere convencer, el mundo quiere diluir, pero nosotros debemos seguir siendo fieles a la palabra del Señor. La Biblia dice esto, la Biblia dice que esto es pecado, la Biblia lo dice así, el Señor lo dice así. No me aparto ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué dice la Biblia? Noten que Dios no nos manda a ser elocuentes, no nos manda a ser con una oratoria, no nos manda a ser grandes predicadores, simplemente valentía para no apartarnos. Simplemente me dice, esfuérzate y sé valiente, no te apartes del libro, de la Biblia, de la palabra de Dios. Valentía para no apartarnos. Y también nos dice, día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Y quiero hacer énfasis en esta palabra meditar. Esta palabra meditar significa pensar atentamente, profundamente, personalmente. Y cuando uno piensa en las escrituras, recordemos que uno lee, pero uno debe creer, uno debe asimilar, uno debe aplicar y uno debe obedecer a Dios. Entonces, ¿qué me manda el Señor? Sé valiente para no apartarte, sé valiente para meditar en las escrituras día y noche. ¿Por qué? Porque eso que se medita, eso en que yo estoy meditando y mirando y creyendo, es con lo que yo voy a guiar al pueblo. Es con lo que yo voy a guiar a mis hijos. Si yo estoy meditando en esto. En pocas palabras, esa palabra es la que me va a dar la valentía para yo poder anunciar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder para darnos fuerzas. Cuando el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón, nos da el poder y la valentía para hablar de Cristo, para hablar de su palabra, para decir esto es verdad, esto es pecado, esta es la salvación, esto es el infierno. Es la palabra de Dios la que nos va a dar valentía, la que nos va a formar como Cristo, a ser valientes como Cristo, a tener esa cualidad de valentía como Cristo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Valientes para obedecer. En tercer lugar, quiero que miremos valientes para obedecer, porque el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En primer lugar, notemos que
es una orden. Mira que te mando. O sea, es una orden del Señor que nos manda a esforzarnos y ser valientes. Y noten que ya es la tercera vez que nos dice. Y cuando Dios lo dice 3 veces, comencemos a preocuparnos. Y Dios nos manda, Dios nos da la orden. Que seamos valientes, que seamos como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros, nos capacitó para ser como Él. Nos da esa fuerza, nos ha dado el Espíritu Santo para hablar de Él, para predicar a Cristo. Que seas valiente y no temas. Aquí ya se está hablando del temor y acerca de la valentía. ¿Sí? Aquí está el contraste. No temas, no desmayes. Y aquí tenemos que notar algo que me dice, no desmayes. Y ese desmayo tiene que ver muchas veces espiritual. Ese desmayo tiene que ver con ese miedo a lo porvenir. Y también incluye ese miedo emocional. Miren, nosotros como hombres siempre nos comisionan algo, ¿no? O nos colocan una tarea. Y el problema de nosotros es que vemos la tarea o vemos lo que hay enfrente y decimos, no, no sé si pueda. No, ¿qué tal que pase esto? No, ¿qué tal que me eche enemigos a tal? O ¿qué tal que pase esto? Y uno dice, no, no lo haré. Pero eso es cobardía. Cuando no hacemos la tarea que Dios nos ha asignado. Y por eso nos dice, no temas ni desmayes. Y muchas veces desmayamos en las tareas por temor, por miedo. ¿Qué decimos depresión? Bueno, también puede ser depresión, desánimo, pero todo va incluido. Y noten que es valentía para obedecer. Y quiero que nos volvamos un momentico al versículo 2, donde dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Ellos habían dado vuelta 40 años. Se había muerto Moisés y Aarón, que no pudieron entrar a la tierra prometida. Y ahora el comisionado era Josué. Entonces están desalentados, desanimados, están asustados, están acobardados. Y aquí viene Dios y le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ya murió. Miren, hay situaciones en la vida que son difíciles, la muerte es una de ellas, pero debemos afrontarla. Lo más difícil es sin el Señor, pero si es en el Señor, la afrontaremos. Y el Señor nos dice, pues levántese, ya murió, ahora ustedes, háganle. No, pero es que extraño a Moisés, no. Sí, es dolorosa la muerte, pero en el Señor nos dará la gracia, el poder para seguir adelante. Que se murió mi papá, que se murió mi mamá, que se murió mi hijo. Es doloroso, pero solo en el Señor podemos tener fuerzas para seguir adelante. Hace unos días miraba un ejemplo de un pastor, me escuchaba, y dicen que este pastor tenía la hija en los brazos, una hija de 5 añitos. Y la niña le dio una crisis de asma, pero dura. Y prácticamente murió en sus brazos. Y era un pastor joven que contaba la historia. Yo solamente pensaba en ese pastor, porque uno se siente frustrado, uno es impotente, y su hija murió en sus brazos. Es doloroso, pero hay que seguir adelante. Venga lo que venga. Y Dios nos manda, levántate y pasa este Jordán. Y muchas veces estamos ahí, es que me da miedo, es que pequé. Pues levántate, corre a Cristo. Ven a Él perdona tus pecados. Si corremos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos va a limpiar de nuestra maldad. Pero levántate, porque seguimos ahí. Pues pequé, caí. Pues el único que nos levanta es el Señor. Y nos dice, pasa este Jordán. Esa es la comisión que tengo para ti. Con tu familia, sigue adelante. Ese es el propósito. Pero es que estoy dando vueltas. No siga dando vueltas. Levántate que yo estoy contigo. Levántate que yo soy tu Señor. Y muchas veces nos quedamos ahí pensando y dando vueltas y no hacemos nada. Y debemos cobrar ánimo. Si estoy desanimados, cobrar ánimo en el Señor. Y noten que ellos iban a la tierra prometida, ellos iban a conquistar. Y Cristo conquistó ya todo por nosotros. Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás, venció a los demonios.
Él dijo, consumado es. Y por eso nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. O sea, nos está diciendo, háganle. Yo ya conquisté todo, yo ya derroté a Satanás, vencí a la muerte, vencí al pecado. Yo estoy con ustedes. Levántense, toman ánimo. Pero es que, cobra ánimo. Dios nos manda a ser fuertes. Perdón, nos manda a ser valientes. Confiando en el Señor. Valientes para obedecer. Que esto es lo que dice su palabra. Él nos manda, vayan y hagan discípulos. La heredad. Ese es lo que necesitamos y queremos. Y nos dice, vayan, repartan. Yo estoy con ustedes. Y pienso en un predicador que decía, tengo al Padre, tengo al Hijo, tengo al Espíritu Santo. ¿Qué más quiero? Tengo a la Trinidad de mi lado. Háganle. Como si el Señor nos dijera, yo estoy con ustedes. Y mejor aún, el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios mora en nosotros. Nos da la valentía para asumir lo que tenemos por delante, el desafío que sea. ¿Nos desanimamos? Sí. Pero Dios nos manda a ser valientes como Cristo, a seguir adelante, pase lo que pase. Él nos dará la gracia, nos dará el valor, nos dará las fuerzas. Él nos dará, Él nos ayudará. Porque acuérdense lo que les dije al principio. Cuando Él dice, no temas, es porque va a manifestar su carácter. Y noten lo que dice el versículo 5. Nadie te pondrá hacia el frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. El que estuvo con Moisés, que abrió el mar, estará con nosotros. El que estuvo con Josué, estará con nosotros. El que estuvo con Pedro, con Pablo, con todos los apóstoles, estará con nosotros. Y como les decía, está con nosotros porque mora en nosotros. Para darnos la valentía de seguir. Para darnos la valentía de ser como Cristo. Para darnos la valentía para liderar. Para no apartarnos de la palabra. Para obedecer su palabra, sus mandamientos. No te dejaré ni te desampararé. Ya nos va a proteger. Ya no se trata de nosotros, se trata del Señor. Pero nos dice, esfuércese, sea valiente. Y ahí yo pensaba, aquí donde tenemos que ver de creer, de confiar, de meditar en la palabra del Señor. Y muchos de nuestros desánimos y miedos y cobardía es por falta de la palabra muchas veces. Como no estamos en la palabra, no confiamos en el Señor. Mire, y yo quiero tomar esa promesa para mí y ojalá se la tome para usted. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, solamente esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Cristo está con nosotros, la Trinidad está con nosotros. Y nos manda a ser valientes como Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Dios. Te pedimos perdón por no ser hombres valientes, por ser cobardes, por acobardarnos ante las situaciones, ante los desafíos, ante el llamado. Perdónanos por no ser padres valientes, esposos valientes. Perdónanos por no ser valientes para obedecerte, Señor. Muchas veces desconfiamos, nos llenamos de temores y de miedos. Pero tú estás con nosotros, tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y estás con nosotros. Ayúdanos a ser hombres valientes. Yo quiero ser un hombre valiente, Señor. Valiente para liderar, valiente para no apartarme, valiente para obedecerte en esos tiempos de pecado, de perversión, de inmoralidad sexual. Ayúdame y ayúdanos a ser hombres valientes. Amén y amén.